¿Cómo es tocar en una banda de metal extremo que se mueve en el underground? Mi banda es Exhumación Profana, banda con la cual hemos tenido la posibilidad de lanzar material físico prensando ediciones de Colombia, Estados Unidos y Polonia. Si bien estamos dando nuestros primeros pasos y nos sentimos bastante orgullosos de lo que hemos logrado, ¿cómo empezó todo? Gracias a la televisión y a los videojuegos adquirí mi gusto por la música, específicamente por el rock. Siempre quise tocar la guitarra, me pareció un instrumento fascinante y en el año 2012 mis padres me obsequiaron una. Tomé algunas clases, pero lamentablemente se me dañó 2 años después. En el 2018 adquirí una por cuenta propia, en lo que se volvería un año clave. En el Notfest del 2018 conocería a una persona, Juan, una persona con gustos similares, con la intención de crear una banda de thrash. Nos reuniríamos en la casa de él a tocar algunos riffs, a tocar covers como los de Metallica, incluso los de Burzum. Posteriormente conoceríamos a 2 personas, Paco y Carlos, con quien formaríamos Restos. Restos fue una banda de thrash que vio nuestros primeros pasos y nuestros primeros aprendizajes. No teníamos los mejores instrumentos ni las mejores herramientas, pero no nos faltaba intención. Allí tuve la posibilidad de tocar por primera vez en vivo, en un espacio del paro nacional. Posteriormente, tocar en bares. Estas experiencias me permitieron conocer a nuevas personas. Conocería a otro Juan, quien me invitaría a participar de la banda Exhumación Profana, que ya estaba formada desde el año 2019. Yo entraría en el año 2023. ¿Cómo fue lanzar nuestro primer demo? Siempre hubo la intención de grabar, ya que consideramos que es la única forma en la que la música puede trascender. Todo se hizo de manera autogestionada, incluso el prensaje a cargo de Bajel Metal Records, que es el sello discográfico de Juan, mi compañero de banda. La grabación de las baterías se haría en Negro Room Records y los demás instrumentos y la voz la grabaríamos con Mario, guitarrista de la banda Silex. Posteriormente se prensaría de manera casera 15 o 20 ediciones, las cuales ya se vendieron y esta es una de las pocas que queda. ¿Cómo han sido los viajes? Hemos tenido la posibilidad de viajar a ciudades como Medellín, Bogotá, Pasto y Pereira. Nuestro primer viaje fue a la ciudad de Marinilla, donde tenemos una banda que es bastante amiga. Se trata de Ruido Estridente. Esa ocasión fue bastante especial, fue la primera vez que toqué fuera de Ibagué y conocí un gran número de personas que siguen presentes en mi vida. Las anécdotas no salen de lo común, conocer personas, conocer nuevos lugares. Fue genial ver a la gente conglomerada en el marco del metal. Hubo una persona entre el público bastante particular, que estaba sentada con un cuaderno dibujando mientras escuchaba las bandas, y uno se acercaba y miraba disimuladamente y estaba haciendo unos dibujos abstractos bastante particulares. La verdad no lo comprendía. Tocar en una ciudad grande o una capital como Bogotá es bastante distinto y emociona tocar frente a un público o a un bar lleno. Si bien no son grandes festivales o estadios, es una sensación gratificante y sabemos que así se van construyendo las cosas. También hemos tocado en La Ceja, Antioquia y en Santa Elena, Medellín, pero uno de los viajes más recordados es el de Pasto. En aquella ocasión viajamos aproximadamente 16 horas para llegar a aquella ciudad. Esta ciudad es bastante particular, ya que se toman lo que son los hervidos y en la calle es muy fácil conseguirlos. Son como una especie de agua aromática como se le conoce en Colombia, pero dentro tiene un poco de alcohol artesanal que se llama chapil, la cual se convertiría en la bebida principal de la noche. En aquella ocasión, mis 2 compañeros de banda, Juan y Lades, caerían ante esta bebida. No sé qué me pasó esa noche, pero la verdad me sentí súper bien y no me emborraché como mis compañeros, quienes posteriormente estaban arrastrándose y vomitando la bebida. No aguantaron el nivel pastuso. De ahí nació una canción del álbum Material Caótico, Bélico y Profano, Intoxicados por Chapil. A finales del año 2024 nos encontramos ensayando aquí en Ibagué. Todo iba bien con la banda, pero me sentí un poco ansioso. Quería salir, quería grabar, quería que nos moviéramos. Le propuse a mi amigo Juan que viajáramos la próxima semana a Río Negro y grabáramos un álbum. De allí salió el Material Caótico, Bélico y Profano. En un primer momento se prensó con Bajel Metal Records, el sello de mi amigo Juan, de forma autogestionada. Posteriormente, el sello Remorseless Records de Estados Unidos también se interesó y nos prensó un CD y un cassette. Y un sello de nada más y nada menos que Pasto también
también se interesó y nos prensó este cassette que la verdad es mi edición favorita, bastante especial. Tributo al Death Metal Old School Sudaka, limitado a 50 profanas copias. Escuchar bajo el efecto del chapil. Esta edición tan brutal fue a cargo de Rotten Metal Vomits de la ciudad de Paz. La última edición sería de Polonia. En este CD prensado sería la polaca a cargo de Necroscopic Blasphemy. Bueno, les voy a hablar un poco del proceso de lo que son los ensayos. La verdad, en esta ciudad tan pequeña es difícil coincidir con personas que toquen el mismo tipo de música y aún un poco más difícil personas que quieran hacerlo de manera constante, responsable y con un tipo de visión. Afortunadamente, como Juan, hemos coincidido en esa mentalidad y creemos que gracias a eso hemos logrado las cosas que hemos logrado. Ensayamos regularmente una vez a la semana y cuando hay la posibilidad, dos. Ensayamos en la casa de él, en donde hay una batería y en donde hay un amplificador de guitarra. Actualmente estamos tocando solo los dos, como lo hicimos en el último show en Pereira, el cual fue hace aproximadamente un mes. Si bien sabemos que este tipo de público es bastante limitado y moverse en el underground es algo más bien de gusto y de pasión, estamos bastante satisfechos por este tipo de cosas y esperamos seguirlo haciendo, ya que más que una retribución económica en este tipo de bandas, lo que mueve es el gusto. Personalmente yo tengo otro trabajo, soy profesional, licenciado en Ciencias Sociales y tengo un trabajo asociado a esa área. Creo que también eso representa un poco un privilegio ya que este tipo de música requiere también mucho gasto y este año pudimos evolucionar un poco en lo que es el gear de la banda. Bueno, actualmente puedo tocar con esta pedalera y también tengo una nueva guitarra, una Korg X300, ya que si bien han podido escuchar un poco en los videos o en la producción, la banda no es la más técnica, pero siempre está presente la intención de evolucionar. Y si bien hay muchas técnicas por desarrollar y por aprender, mucho por mejorar como personas y músicos, también siempre hemos sido muy enfáticos en tocar lo que nos nace y nos gusta. Hice las cosas, como mencioné anteriormente, por gusto, pero afortunadamente creo que ese gusto desarrolló una esencia y esa esencia le ha gustado a varias personas, incluso desde otros lados del mundo, lo cual es bastante bueno. Como mencioné anteriormente, la última fecha fue en Pereira. Como conclusión, podría decir que este tipo de oficio o este tipo de arte de ser músico de una banda de death metal extremo que se mueve en el underground es algo bastante gratificante, bastante emocionante y bastante satisfactorio. Que dentro de este nicho no se mueve mucho dinero. Afortunadamente, en Colombia la escena es bastante unida y en las diversas ciudades siempre se ve un nicho bastante marcado. En unas un poco más grande que otro, pero siempre vas a encontrar metaleros. Y esa diversidad de nuestro país, como también la diversidad de culturas, nos ha permitido que en nuestros viajes conozcamos muchas cosas nuevas, lo cual creo que es lo principal que me llena en este oficio. En algunos eventos, los medianos, es común que las bandas se le pague los viáticos como alimentación. Creo que esto se hace principalmente por vocación. Como mencionaba anteriormente, la evolución nunca debe parar. Hay bandas que se han hecho gigantes, hay bandas que se han hecho grandes y en la actualidad hay muchas bandas que están surgiendo. En Colombia hay múltiples bandas que han prensado con sellos internacionales y esa línea es la que debemos seguir, no en un marco de consumo musical o consumo cultural, sino dentro de la música que nos apasiona, y si esa música tiene su esencia va a llegar lejos, lo cual es lo más pertinente dentro de nuestro nicho. Sabemos que esto no es de éxito y fama, pero queremos seguir escalando peldaños y esperemos que así sea. Muchas gracias.